repasando, ir repasando las operaciones, ahí ya estaba el ejercicio puesto y luego cómo se iba desarrollando de manera simple. Les voy a enviar unos un poquito más complejos y luego ya unos para que ustedes los hagan. Eso es como en puro entrenamiento así mental de cómo se hacen esas operaciones y luego ya se pasa a lo más complicado, que bueno, tú lo manejaste muy bien, la parte de las ecuaciones, entonces no creo que haya muchos problemas, ¿no? Pero casi siempre una de las cosas que nos comentan es que muchos, digamos, empiezan a tomar este tipo de sesiones porque se les olvida todas las matemáticas, o sea, no tienen ya la menor idea y entonces hay que partir como de cero, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, tú, Ferran, tú están un poquito más adelantados ahí, entonces, pero bueno, hay que ir como a la par de algunos compañeros y ustedes están un poco adelantados, pues les voy a poner algunos otro tipo de ejercicios, ¿no? No subírselos al canal directamente, sino subírselos o mandárselos directamente a sus WhatsApp, ¿no? A sus números. Entonces, por ejemplo, si ves que hay tarea, que les mando alguna tarea en especial a tu correo, bueno, a tu WhatsApp, perdón, pues va a ser por esa razón, ¿no? Que veo que están mucho más adelantados que alguno de sus compañeros, ¿no? Que vienen y que tienen que partir de cero. Entonces, pues no te vayas a desesperarse. A veces con algunos temas tenemos que partir un poco así, desde hasta abajo, ¿no? Entonces, porque sí vi que tú sí, sí mueves la parte de las matemáticas bien. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta parte, con esta otra, ajá, que es la parte de matemáticas. Entonces, de matemáticas de la parte de biología. En esta, ¿cómo es tu materia esta? ¿Cuántos puntos aquí sacaste y cuántos te preguntaban a ti? Es que yo lo había aplicado para arquitectura y ahí eran 10. Ah, ok. Y me ha gustado biología siempre, entonces creo que saqué 9 de 10 algo así. Y Ajá. ahorita en la universidad, pues estoy viendo un buen de biología. Ah, ok. Entonces, incluso este tipo de cosas te van a parecer muy básicas ya, prácticamente, ¿no? Esta parte, porque es la parte sobre todo lo de las clasificaciones, lo de evolución, la parte de ecología, seres vivos, aquí está el temario, lo de genética, la célula, componentes de los seres vivos, estructuras y funciones y reproducción humana, y bueno, esos son los temas que usualmente se tocan. Entonces, me imagino que la mayoría de estos ya los has tomado, ¿no? Sí, le estoy dando así una leída y Ajá. como que sí me Ujú. hacen familiares, pero es Ujú. igual, es importante repasarlos. Siempre, 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 siempre. Y sobre todo el repaso y mucho la parte de los videos, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Y también acuérdense que ahorita le decía ayer a Ferran que en el Open Test estoy subiendo nuevas secciones de video con esto, videos igual muy cortos, entonces para que también los vayan viendo y les vayan adelantando, o sobre todo vayan repasando, ¿no? Son muy, muy, muy didácticos y muy, muy, muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta primera unidad, bueno, esta primera sección, que es el mundo vivo y la ciencia que lo estudia, que prácticamente es la biología. Entonces, hace unos días fue el día del biólogo, creo que es el 26 de enero, por allí, ¿no? Entonces todos los biólogos se felicitan. Y de hecho tengo muchos conocidos biólogos. Muy curioso porque muchos de los conocidos biólogos que tengo eh, después pasaron a estudiar, por ejemplo, la historia de la ciencia y es muy, muy interesante. Y se dedican a ello, ¿no? Pero prácticamente mezclan las dos cosas y es muy interesante. Y hay unos que conozco que sí hacen investigación básica todavía, ¿no? Con esto, o hacen ahí en psicología, que están ahí y son de los que hacen mucha experimentación básica con ratoncitos y todo ello. Entonces, bueno, es una ciencia pues bastante, bastante activa y bastante movida. Y en la actualidad tiene un montón, por ejemplo, con esto de la pandemia y con el hecho de las vacunas y todo, se fue.
mucha gente que no tenía mucha idea que hacía en la biología, se fue como la conoció, ¿no? Conoció el proceso de las vacunas, conoció el proceso de cómo se hacía todo ello, cómo funcionaban los virus, ¿no? La diferencia, ver entre los virus y las bacterias, o cosas así. O incluso, por ejemplo, hay series, no sé si has visto esta serie del último de nosotros, de Last of Us, en HBO, esa de los hongos. No, es que casi no veo la tele, la verdad. Bueno, eso está muy bien, de entrada, pero hay algunas cosas que puedes ver así como más relax ahí en streaming. Bueno, tele abierta no. O sea, tele abierta dices, no, ver este, venga la alegría o cosas así, eso sí, ¿no? Pero hay muy buenas cosas. Entonces te recomiendo una serie muy buena, muy como onda apocalíptica, se llama The Last of Us, o El último de nosotros. Es muy padre porque son los hongos, ¿no? Este reino que mucha gente, por ejemplo, el reino fungi, como también se le conoce, este, lo ve como muy inofensivo, como lo ve raro, así de que o comes hongos para en las quesadillas o para alucinógenos y cosas así, pero pocas veces piensas que, por ejemplo, los hongos puedan ser parte de una especie de, bueno, más bien una pandemia que destruye el mundo, ¿no? Entonces está interesante y los biólogos ahí dan muchas explicaciones biológicas y todo. Entonces se pone padre. Y de hecho, pues tú, acá también cuando se hace en esta, la rama también lo que vas a estudiar, pues lo vas a ver también muchísimo, ¿no? Mucho. Y esta parte de todos los componentes, porque, y también hay otro programa que también te recomendaría que se llama, ay, espérame, se me va el nombre, pero es de una chica que es química bióloga y entonces a partir de es bastante buena para esto, pero en los años 50 entonces la margina, ¿no? En el medio académico la margina, y entonces tiene que sobrevivir de alguna manera, le roban una investigación, en fin, y se convierte cocinera, ¿no? Entonces cada cosa es muy buena cocinera y cada cosa que cocina va dando su explicación bioquímica, ¿no? Que si hay que freírla por por tanto, que hay que ponerle tanto ingrediente, tanto cloruro de sodio, o sea, sal, o sea, cosas así, ¿no? Y es súper interesante y ahí ves también el papel de la biología, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, sabemos que la biología, pues, estudia los seres vivos, ¿no? La anatomía, la genética, las relaciones, y en realidad es una ciencia que en su campo epistemológico, o sea, que se divide y ya empieza a estudiar lo suyo, hace unos 200 años apenas, donde ya toma, por ejemplo, la física, la química, la biología, cada quien toma su propio camino. Porque antes tenían este problema. Era un problema que va a venir Descartes y es el que va a ayudar a ir creando que cada una de las ciencias pues vaya teniendo prácticamente bien definido, su horizonte de comprensión, ¿no? Es decir, lo que quieren estudiar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes esto, ¿no? Supongamos que tienes aquí, ajá, así, tres vasos, ¿no? Aquí, tres vasos. Y tres vasos, sí, de agua. Ajá. Y entonces, por ejemplo, aquí en este, ¿qué estudiaría el químico? ¿Qué estudiaría aquí el físico? ¿Y qué estudiaría aquí el biólogo? En ese vaso de agua. ¿Qué estudiaría cada uno de ellos? Por ejemplo, aquí el químico. El químico estudiaría, pongamos, no sé, una sustancia, como las interacciones que llega a tener con otras, pues sí, con otras sustancias, los cambios en su composición, como, sí, es que no sé cómo explicar el cambio químico, como que Ujú. Sí, la las reacción. Claro, propiedades van variando. claro, claro. Por ejemplo, nos diría por qué son las moléculas de H2O, cómo hace reacción, cómo sirve como solvente universal, ¿no? ¿Cuál es su relación? En fin, todo ello. Muy bien, o sea, su estructura interna. Muy bien. El físico, ¿qué estudiaría aquí de ese vaso de agua? Como la interacción que tienen con el medio en el que se encuentran. Ajá.
Exactamente, por ejemplo, podría estudiar los cambios de la materia, ¿no? De sólido a líquido, a gaseoso, a plasma, ¿no? El papel aquí. Podría estudiar, por ejemplo, que esto es una cuestión que tiene, aunque no lo creas, ya ves que el mundo está muy raro. Entonces, de repente hay un grupo de nerds que estudian y tienen una fascinación por el agua, pero por ejemplo, que tú haces un hoyo aquí y cómo cae el agua, ¿no? Si queda en un estado así, casi como si no hay movimiento. ¿No? Parece que no hay movimiento, si se ve como así en el fluido plano, o si cae el agua así toda, en fin, cómo se mueve, ¿no? Los principios, cómo el agua, la densidad, en fin, ¿no? Cómo sirve también para, por ejemplo, como pesa, en fin. O sea, todo eso estudiaría la física. Y el biólogo, ¿qué estudiaría de este vaso de agua? Pues estudiaría como tal la parte de propiedades, pero más como encaminadas a sus como elementos, o por ejemplo la parte de los seres vivos, pues Sí. como que su estructura, pero ya más Ujú, de ujú. células y esas cosas. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué porcentaje tenemos de agua los seres vivos? Por ejemplo, los seres humanos. Es el 80 creo, algo así. Sí, ajá, por ahí, exactamente. Y tenemos esto de agua. Entonces, por ejemplo, en biólogo estudiaría esto, la relación, por ejemplo, de el agua, por ejemplo, en el cuerpo, cómo la obtenemos, cómo la desprendemos, cómo la convertimos en algunas otras sustancias, cómo se convierte en plasma, ¿no? En fin, los otros seres vivos tienen que vivir a partir de ella, en fin. Todo ello. Entonces, todo esto es lo que se llama campo de comprensión a priori, es decir, cada uno de las ciencias estudia cosas diferentes. Entonces, por eso la biología, en este caso, pues es una ciencia joven, ¿no? Que va creciendo. Hace unos 50 60 años, más o menos después de la bomba atómica, se pensaba que la física y la química ya habían alcanzado como un momento así de plenitud, así de que ya casi no nos falta nada por conocer, ya descubrimos todo. Pero siempre hay cosas que en la arrogancia, por ejemplo, de estos científicos que decían, no, ya descubrimos todo, de repente salieron, por ejemplo, la cosa de los hoyos negros, ¿no? Y esto les abrió otras ramas de la física, ¿no? O la química, por ejemplo, encontraron cómo se movían, o cómo reaccionan, ¿no? Otro tipo de aminoácidos, en fin, entonces cambió todo, tiene nuevas estructuras, ¿no? Y la biología, por ejemplo, tiene retos súper interesantes. Ahora, por ejemplo, esto de la pandemia nos hizo ver, por ejemplo, cómo los virus, estos entes que no sabes si están vivos, están muertos, están como en un estado entre la vida y la muerte, nunca no se sabe cuándo reacciona y todo, pero sabemos cómo trabajan, pero en realidad, así como van evolucionando, no sabemos tanto. Entonces ahí la biología es cuando entra, ¿no? ¿Y tú por qué piensas, por ejemplo, por qué piensas que las vacunas estuvieron prácticamente en un año y cachito, un año y 3 meses, por ejemplo, después de que empezó el COVID? Porque cuando usualmente el periodo es mucho más largo, ¿no? Para tener una cuestión de una vacuna en una enfermedad. Pero tú, ¿por qué piensas que estuvieron tan rápido? Pues a mí se me ocurre que porque la pandemia, o sea, era del virus, coronavirus, Ujú. pero ese estaba mutado, entonces me imagino que podría ser porque ya había como una vacuna y solamente había que Claro, adecuarla para totalmente. las condiciones exactas. Totalmente, totalmente. Es decir, hay una investigación atrás, ¿no? Muy amplia. Entonces, aquí fue entender a esta nueva variación y generar una vacuna ad hoc a esto, ¿no? Pero es que no es que partan de cero, ¿no? Sino que ya se sabía que era este coronavirus, que es como la forma en que de los virus estos, y hay muchos tipos. Y entonces, bueno. Y todo esto es que tampoco también lo supiéramos, sino fuimos aprendiendo durante la pandemia cómo se va dando todo ello, ¿no? No sé, si a ti cómo te tocó, pero era súper interesante ir viendo cómo se iban descubriendo, cómo funcionaba todo ello. Y bueno,
Y ya ves que hay gente y te vas a enfrentar con mucha gente, y más ahora, y curiosamente mucha gente de tu edad, eso me llama mucho la atención, que son antivacunas, ¿no? ¿Tú cómo le responderías a un antivacunas, por ejemplo, que te dijera, no, no, las vacunas no sirven? ¿Tú que te vas a dedicar a este sector médico? ¿Tú qué le dirías a alguien? Pues yo diría, por ejemplo, mi mamá nunca nos ha puesto la de la influenza Ajá, y yo siento, bueno, a lo mejor afortunadamente, no sé, nunca nos ha dado, ujú, pero respecto a las otras, yo creo que sí es como muy importante porque estamos muy expuestos a un montón de cosas, tenemos ujú, contacto con todo y pues ujú, la mayoría de las personas pues no tenemos como los hábitos de higiene así súper ujú, marcados para no enfermarnos. Entonces, pues la vacuna, sí o sea, sí nos enfermamos, pero pues no corremos tanto riesgo. ujú, ujú. Sí, exacto. Incluso no sé si has visto también, por ejemplo, que por ejemplo, ahorita el que va a ser secretario de salud en Estados Unidos fue un férreo antivacunas. O sea, imagínate que llega el secretario de salud del país más poderoso del mundo que es antivacunas. O sea, eso te da una idea de lo extraño que es el mundo en ese sentido. Pero también, por ejemplo, muchos de estos antivacunas se meten con este rollo de la teoría de la conspiración y todo este asunto. Entonces, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, es que las vacunas, desde que hay vacunas, los niños, el aumento en el autismo con niños con autismo es mayor, ¿no? O sea, aumenta considerablemente. O otro tipo de enfermedades. Y hay gente que no, no investiga o se basa mucho en este tipo de personalidades y lo cree y no termina, no termina vacunándose, ¿no? Más bien termina no vacunándose. Entonces, luego vienen las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, hay una especie de brote de sarampión o de enfermedades que se pensaban que ya estaban muy controladas, pero, por ejemplo, por todo este tipo de situaciones, pues no se han podido controlar. Y hay brotes, ¿no? De esto continuamente. Y lo más curioso es que son gente muy joven la que promueve todo esto, ¿no? O sea, digamos, gente de mi generación, y eso también hay, pero digamos que se vuelven como otra en rollos así muy de unos argumentos, unas falacias, ¿no? Para argumentar esto, pero los jóvenes lo toman como verdad absoluta, entonces, porque ya si lo dijeron en internet, entonces es cierto, ¿no? Que en realidad pues, es una falacia por sí mismo. Entonces esto es un poco lo complicado que está pasando, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si a ti en tus clases de biología de la prepa o de la secundaria te tocó hacer esto de abrir un conejo o una rana o un pez. ¿Nunca lo hicieron en el laboratorio de biología? Mm, no me tocó, afortunadamente, pero Ajá. ahora en la carrera, este semestre pasado, abrimos un corazón de cerdo. La verdad, yo Ok, no quise participar, se me hizo muy ajá, cruel, solo ujú, pues como para ujú, cumplir el trabajo, ¿no? Solo estaba viendo, pero sí, ujú. yo no quise meter las manos. Sí, hay algo que le llaman algo de conciencia, apelación de conciencia, ¿sí? Donde tú puedes decir que no. A nosotros no, a nosotros era como que tienes que traer el pescado, el pescado, tienes que traer el conejo, la rana, y aquí los matamos y aquí los cortamos y decías, pero una crueldad, ¿no? Y bueno, también éramos una apelación de conciencia, entonces también muchas veces eso, ahí das cuenta de que el cuate que sí lo hacía con gusto, ¿no? El cuate que era encargado, por ejemplo, de cortarle el cuello a la gallina o cosas así. Entonces, pues, decías, bueno, estos son sádicos. Y había otros que de plano, pues, mejor hasta vomitaban, ¿no? Se desmayaban, ¿no? Porque participaban en esto. Pero sí ha cambiado también eso. Bueno, una de las, también estas de las ramas que nosotros tenemos aquí de la biología es todas estas, incluso aquí lo que tú vas a estudiar, parte también de ello, toma un gran porcentaje. Entonces, bueno, la zoología, pues sabemos que estudia básicamente todos los animales, ¿no? Eh,
y, obviamente nos incluye porque nosotros somos animales, ¿no? Y ahora hay una clasificación así, animales, no humanos, ujú, y los humanos. Entonces, esta clasificación así, de animales no humanos la hacen mucho para poder distinguir esto, ¿no? De que estudia básicamente ese tipo de animales, pero nosotros partimos también del zoo, también somos parte de ello. Luego está la botánica, que estudia pues prácticamente todo lo que es la flora, ¿no? Eh, árboles, plantas, semillas, en fin, todo lo que tiene que ver con ello. Luego la micología, te digo que es una ciencia que ahora con esta serie ha tenido muchos adeptos que estudia pues este reino fungi. ¿A ti cómo te gusta decirle, fungi u hongo? Mm. No, pues yo creo que sí, fungi. O sea, si estoy hablando con mi mamá, pues sí le digo hongo, ¿no? Hongos, Pero, claro. Así de que tienes una quesadilla de fungis con huitlacoche, ajá, ¿no? sí. Por ejemplo, que es lo mismo, realmente. Luego, la citología, pues es la que estudia prácticamente las células, ¿no? Y, por ejemplo, ellos, junto con la parte de la histología que estudia los tejidos, ajá, son los que estudian ellos, por ejemplo, cáncer. Ujú. Entonces, un especialista en cáncer tiene que estudiar, ser especialista en esto y especialista en esto, porque es básicamente el desarrollo de estos donde se genera el cáncer. Luego, la parte de la taxonomía, pues, o esas clasificaciones también que hay unas clasificaciones muy interesantes que vienen desde los griegos, o luego pasan por la Edad Media, otras, que es la taxonomía, esta clasificación de los animales, tanto en especies, familias, géneros, en fin, y que a la fecha sigue creciendo, o sea, no es una cuestión que haya terminado, se sigue elaborando. Y porque también se descubren nuevas especies, pero también hay correcciones, en fin, o encuentra alguien, algún no sé, algún familiar que era por aquí, entonces cambia todo, en fin. Luego la parte de la evolución, que es un proceso continuo, ¿no? Aquí se representa un poco, y esta imagen es un poco confusa porque siempre crea esta sensación de que cuando incluso algunos anti-evolucionistas, que son estos como fanáticos muy religiosos, que piensan que ya la sociedad y como estamos ahora ya se creó así, ¿no? Y cuando te das cuenta de eso, por ejemplo, a Darwin, que se burlaban un poco de él por esta cuestión de pensar, por una mala interpretación de origen de las especies. Incluso Darwin no dice que el hombre viene del mono, entonces bueno, se reían ahí un poco de él, malinterpretaron todo ese asunto y bueno, la imagen está, pues da un poco para ello, ¿no? Luego la parte de la paleontología, pues no nada más estudia la parte de los huesos de dinosaurio, que mucha gente también lo asocia a esto, ¿no? No, y se romantizó mucho, a lo mejor te tocó esta parte de cuando salió Jurassic Park, ¿no? Que muchos conocieron por primera vez lo que era la paleontología a través de estas películas. Entonces es muy curioso cómo el cine ha ido modificando, por ejemplo el tipo de profesiones que se va teniendo a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando se le dio así para por ahí de los 90 hubo un inusitado interés de estudiantes por estudiar paleontología, ¿no? Para estudiar así dinosaurios y todo ese asunto, que en los museos de historia natural como que siempre es lo más taquillero, siempre llegas así a buscar a los dinosaurios, ¿no? Pero no, estudian sí los restos fósiles, pero no nada más de dinosaurios, ¿no? De hecho, hay paleontología, por ejemplo, paleontólogos que trabajan con el FBI o la policía aquí para cuando encuentran restos, van determinando, ¿no? Si son restos, ¿cómo se llaman? Si son de mujer, si son de hombre, qué edad tenían, en fin, ¿no? Luego está tiene un gran éxito también en la actualidad, también por la parte de la pandemia, hizo que la genética
se generara un gran interés de ello, ¿no? Entonces, a partir de los 50, cuando se descubre esta doble hélice, esta propuesta de la doble hélice y el ADN, ¿no? Y el RDN, en fin. Entonces, cuando se descubre esto con Watson y todos ellos, entonces se empiezan a crear también algún tipo de ficciones con respecto a cómo se puede modificar esto. Entonces, por ejemplo, también la literatura de fantasía o la literatura de ciencia ficción ah, trabaja mucho con esto, ¿no? Por ejemplo, cómo modificas que sea a la gente, por ejemplo, más alta, más, o más guapa, o que los niños nazcan con ojos azules, o que sean genéticamente superiores, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves la cantidad de películas, cómics y todo ese asunto que hay sobre el asunto y bueno, eh, todo eso. Simplemente cuando tú ves esta de los X-Men, ¿no? Eh, Totalmente se basa en ello, ¿no? Entonces, bueno, ahora también se ha vuelto mucho, muy taquillera, pero también esta nos plantea muchos problemas éticos ahora, ¿no? Unos problemas éticos, por ejemplo, con esto, tú supongo has escuchado hablar de esta, de la oveja Dolly, ¿no? ¿Nunca has escuchado hablar de ella? Sí, no fue la que tenía, creo que dos cabezas o algo así. No, 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 esta fue el primer, ya servido como tan así público, que fue clonado, ¿no? Que fue el primer clonado que tomaron, por ejemplo, de la madre, tomaron sus células, las pusieron en otra y luego ya nació aquí la vaquita, el becerro ¿no? Entonces, y que era idéntico, ¿no? Genéticamente a su madre. Ujú. Y entonces a partir de ahí se abrieron como debates, es decir, se pueden clonar todos los animales, está bien, pero por ejemplo el debate es, ¿no? ¿Se puede clonar otro ser humano? ¿Tú qué harías, por ejemplo, si tú tuvieras esa decisión? ¿Se clona un ser humano o no se clona? No, yo Pues, no lo clonaría, porque tengo entendido que el simple hecho de como que pues nazca un nuevo ser sigue asegurando la adaptación y la supervivencia. O sea, con cada uno como que seguimos avanzando y ujú. para qué quieren hacer uno igual. Totalmente, y aparte, pues porque va rompiendo esta cadena, ¿no? O sea, esta cadena se va generando, se va distorsionando, ¿no? Exactamente. Muy bien, y de hecho es un problema súper ético y está muy regulado para que no lo hagan, ¿no? Se considera como algo ilegal, ¿no? No nada más eh, bueno, a nivel mundial, ¿no? Esto. Y esto también está ahora con el avance también de la tecnología pues ha tenido un gran realce. Entonces, por ejemplo, ahora se hacen micro robots, ¿no? Estos que se llaman nanobots, ujú, que, por ejemplo, logran interactuar tanto con bacterias, con virus, con las células y todo, para o combatir enfermedades o en este caso para un poco explorar ahí. Eh, pero era imposible. Hasta hace 50 años, por ejemplo, lo más que se podía hacer es tener microscopios que les llamaban microscopios nucleares, ¿no? Que no tenían nada nuclear, más bien que tenían un gran lente, y podían ver cosas así, pero la tecnología ha hecho que ahora tengamos esto. Entonces, por ejemplo, este hombre, Elon Musk, ¿no? Tiene una empresa que se llama Neuralink y lo que está haciendo es explorar a través de esto, por ejemplo, hacer un chip para poderse conectar, ¿no? A estos. Entonces, a partir de este chip, controlar esto y poder generar, por ejemplo, en el nivel cerebral, generar ciertos comportamientos o hacer especie de lobotomías electrónicas, ¿no? A la gente. Entonces, esa es otra, ¿no? Que también tiene un gran auge en este momento y las farmacéuticas experimentan mucho con ella. Luego está esta que se dedica básicamente a ver el desarrollo embrionario de las especies, que todos son muy diferentes. Ya ves que, por ejemplo, los seres humanos son 9 meses de desarrollo, otros son 2 meses, 3 meses, en fin, ¿no? Luego, la fisiología se encarga, por ejemplo, de toda esta parte, por ejemplo, de todas las especies, de revisar, por ejemplo,
su interior, ¿no? Cómo están formados sus huesos, ¿no? Sus órganos, su piel, en fin, sus sistemas, todo ello, cómo se logra. Entonces, por ejemplo, realmente nosotros conocemos mucho de la fisiología, por ejemplo, humana, ¿no? Y, por ejemplo, si te lastimas algo, pues vas a ver a un especialista para que te ayude con el músculo, que si te rompió un hueso, pues llega alguien especialista en el hueso, o alguien del funcionamiento de interior aquí, entonces tiene que ser un fisiólogo, ¿no? Que sepa cómo funcionan algunos organismos, algunos sistemas, en fin. Luego la morfología, ¿no? Se encarga de la parte de las formas, de hecho, esto es forma. Y, por ejemplo, de una sola especie, por ejemplo, aquí los perros sí podemos tener diferentes tamaños, ¿no? Y esto ha traído todo un debate muy interesante, lo vamos a tocar en su momento, pero, por ejemplo, del concepto raza, ¿no? Ya ves que, por ejemplo, alguien te pregunta, oye, ¿qué raza es tu perro? ¿No? Y tú dices, ah, no, pues es Chihuahua y todo eso. Pero cuando esto lo quieren pasar, por ejemplo, a la parte humana, ¿no? Entonces genera todo un debate, porque eso de que, ay, es que es, no sé, es africano o es asiático y todo eso, dices, bueno, eso en realidad no es una raza, es simplemente que naciste ahí, ¿no? Eso no genera una cuestión de raza. Entonces, esto también es un debate ahora, entonces incluso los mismos biólogos dicen, bueno, no podemos hablar de razas, ¿no? Porque, bueno, en los humanos, porque es un concepto totalmente ajeno. Luego la ecología, pues que también ahora con este hombre gringo, pues que ha cerrado todas las llaves para, por ejemplo, las energías verdes, los procesos, por ejemplo, el Acuerdo de París, de Kioto, en fin, que se dedican mucho a la parte del medio ambiente. Entonces también este concepto que empieza a surgir y a tomar mucha fuerza por ahí de los 60, ¿no? Ahora se encuentra como en bueno, siempre está en polémicas, pero ahora se encuentra en un momento como muy álgido, ¿no? Donde tiene un gran peso encima sobre qué tanto ha aportado y no. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, cosas como el cambio climático, que si los que estudian esto no nos hubiéramos o no lo hubiéramos advertido, ¿no? O no se darían cuenta de los daños consecuencias que tiene esto. Muy bien. Bueno, ¿aquí alguna duda con estas ramas? Creo que se entiende bien, ¿no? No, Esta parte. duda, sí. Ajá, perfecto. Y bueno, ya para terminar, porque llevas que encima nos saca un poco, también esto creo que lo tienes entendido, las diferencias de que, bueno, la biología es una ciencia porque tiene un método, ¿no? Y existe sistemática y va obteniendo en este caso resultados que después se pueden comprobar, se pueden duplicar y posteriormente también pueden ser rebatidos y luego aportan, van sumando conocimiento a otros y se van compartiendo, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de cuando nosotros decimos una disciplina, a veces que hay una confusión de pensar que las matemáticas es una ciencia. Las matemáticas es una disciplina. ¿Por qué? Porque parte de algo eh, general, de algo particular, por ejemplo, de los números. Parte de un concepto en general que es el número y luego ya tú puedes hacer tus cuentas particulares. Pero, ¿qué pasa con el concepto científico, no? Se puede generalizar, puede tener, generar teorías, leyes, ¿no? Esto de generar un sistema de conceptos, teorías y leyes, ¿no? Utiliza las fuentes. Entonces, y sobre todo esta cuestión de la experimentación, ¿no? Y que tiene sus pasos. Y el conocimiento empírico, pues obviamente es lo que nos vamos aprendiendo así un poco como por la experiencia, pero que no puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, ¿no? Eh, un poco la cuestión es que tenemos que tener con base en los sentidos y la ciencia, el conocimiento científico puede utilizar otras disciplinas como la matemática, o puede entrelazarse con ciencias, ¿no? Y pues obviamente sus resultados pues suelen ser imprecisos e inciertos. Y entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Y un poco, te recordarás un poco las preguntas acá,
y tú vas a tener un poquito más de preguntas, creo que 4 preguntas más de las 10 que tuviste por el cambio de área, ¿no? Te ponen este tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, jugar fútbol pues, es un conocimiento empírico, ¿por qué? Porque lo vas aprendiendo del día al día, con la práctica y todo. Pero las leyes de Mendel es científico, ¿por qué? Porque hubo todo un proceso atrás, ¿no? Y lo podemos comprobar, ¿no? De Mendel, este sacerdote, y después obviamente llegaron, o a la fecha podemos seguir comprobando que las leyes funcionan, o la ley de Comlo, de esto de que los polos opuestos se atraen, iguales se rechazan, en fin, entonces, por ejemplo, este es un conocimiento científico que luego también tuvo que pasar varias etapas de experimentación y comprobación para que advirtiéramos esto, ¿no? Jugar un yoyo, pues, aprendes también con la pura experiencia, ¿no? Maquillarse, por ejemplo, ¿no? No necesitas tomar todo un curso para esto, sino vas aprendiendo, ¿no? O el teorema de Pitágoras, pues es científico, ¿no? También. Entonces, bueno, eh, creo que esto también lo ubicas muy bien, cuáles son los pasos del método científico, ¿no? La parte de la observación, ¿no? Observar el fenómeno, un fenómeno particular, partimos de lo particular y llegamos a lo general, ¿no? Nos planteamos un problema, ¿no? Forma de pregunta, generamos hipótesis que son posibles respuestas a esa pregunta, hacemos un planificación de una experimentación, luego hacemos la experimentación, ¿no? Luego analizamos los resultados y al final podemos sacar conclusiones, que pueden ser en este caso teorías o leyes, ¿no? Entonces me imagino que esto lo has hasta trabajado, ¿no? En laboratorio, supongo. Y teníamos que hacer bueno, hasta iba a la escuela los sábados, era Ujú, de prácticas, ujú. entonces había que hacer un súper reporte de poniendo fotos, un buen de Eh, cosas, era muy es un buen, tardado hacerlos. es largo el proceso. Bueno, pues con eso terminamos hoy aquí nuestra introducción a biología y nos vemos mañana para Historia de México todavía. ¿Sale?